Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer día de ejercicios cuaresmales de los ejercicios cuaresmales 2023. Un gusto poder llegar a todos ustedes. Invitarlos a que si a lo largo de la charla, del comentario, tienen alguna pregunta, pues pueden generar ahí abajo sus comentarios. El día de ayer les señalaba que un hábito es una pequeña acción que proyectado en el tiempo tiene un gran impacto en tu vida. Si el hábito es bueno, pues el impacto a futuro en tu vida será positivo. Pero si el hábito es malo, el impacto a futuro en tu vida será muy negativo. Les hablaba también de esta dinámica para implementar en nuestra vida buenos hábitos. Y también de esta dinámica que invertida funciona también como un método para eliminar de nuestra vida los malos hábitos. La dinámica consistía básicamente en 4 pasos. Los quiero recordar porque es importante que lo tengan en cuenta. Primer paso, la señal. Cuando tú intentas hacer un nuevo hábito, debes de buscar la manera de que haya una señal que despierte tu atención o que despierte un anhelo de hacer esa actividad. Entonces, lo primero es la señal. Ponía el ejemplo del celular, que de repente estás haciendo una actividad y llega una notificación. Ahí está la señal. Se vuelve una señal atractiva. Y entonces viene el anhelo, es decir, el deseo de saber qué dice esa notificación, quién te manda ese mensaje y qué dice ese mensaje. Ahí está el anhelo. Y luego después viene la acción, la respuesta. Entonces, viene la señal, viene el anhelo y viene la respuesta. ¿En qué consiste la respuesta? Bueno, agarras tu celular y ves en qué consiste o qué hay detrás de esa notificación. Y luego viene la recompensa. La recompensa es de que se satisface ya tu curiosidad de saber quién te mandó el mensaje o qué significaba esa notificación. Es decir, entonces, ¿qué hacer para implementar en nuestra vida un nuevo hábito? Bueno, rodearnos de señales, rodearnos de elementos visuales, auditivos, generar un entorno adecuado para que constantemente estemos teniendo señales, estímulos visuales, impulsos visuales que nos motiven o que nos despierten ese anhelo de hacer ese hábito. Y luego después, bueno, hacer que eso sea fácil, de fácil acceso y luego que sea satisfactorio. Por ejemplo, cuando ponía el ejemplo de un templo, o yo no sé si tú has ido en alguna ocasión a algún monasterio. Cuando tú llegas a un monasterio, está lleno, rodeado, repleto de señales que nos despiertan el anhelo a la meditación, al silencio. Por lo regular llegas a un monasterio y está todo en silencio. Hay por donde quiera signos visuales religiosos, un crucifijo, una imagen de la Virgen, imágenes de los apóstoles, de los santos. Está por lo regular una capilla. Es decir, está lleno de señas que nos despiertan un anhelo. Y cuando estamos ahí sentimos paz y nos genera una sensación y un anhelo de orar. Y vamos a orar. Y estamos en silencio y hacemos un ratito de oración, de meditación. Y después nos sentimos tan serenos, tan en paz. Es decir, se da ese ciclo: seña, anhelo, respuesta y satisfacción o recompensa. Decíamos ayer que también para eliminar de nuestra vida un mal hábito, pues lo que debemos de hacer es invertir esta dinámica. Hacer que los estímulos visuales, que las señas
que nos conectan o nos impulsan a ese mal hábito sean invisibles. Tratar de limpiar nuestro entorno, nuestro ambiente, nuestra vida de esas pequeñas señales que nos van a atrapar y nos van a terminar atrayendo con mucha fuerza a los malos hábitos. Y luego decíamos que también hay que hacerlo invisible, por supuesto, pero hay que hacerlo poco atractivo, que no nos atraiga. Y luego también hacerlo difícil eso. Ponía 2, 3 ejemplos acerca de cómo quitando estos elementos pues, se puede eliminar, por ejemplo, un vicio. Ponía el ejemplo de estos soldados de Vietnam. Si quieres saberlo y no has visto el video anterior, bueno, te invito a que veas el video de ayer y ahí lo puedes checar el ejemplo. Entonces, ¿cómo hacerle para que un hábito en nuestra vida sea atractivo? Si tú estás, por ejemplo, con el deseo de ser más espiritual, de acercarte más a Dios, de ser una persona con una espiritualidad mucho más profunda, robustecer tus valores cristianos, si quieres ser una persona como más profunda, más madura en su fe, bueno, debes de buscar la manera de integrar en tu vida señas que te conecten con ese deseo y que constantemente te estén despertando ese anhelo. Bien, entonces, ¿cómo hacer un hábito atractivo? Quiero comentarte una pequeña historia, una pequeña anécdota que el autor del libro Hábitos Atómicos señala, consigna ahí, que nos va a poder ayudar a entender este proceso de cómo hacer un hábito más atractivo. En 1965, un hombre llamado Laszlo Polgar creía firmemente que un genio no nace, sino que se hace. Es decir, un genio no nace, se hace. Y se hace mediante el entrenamiento y la educación. Cuando esta persona, Polgar, fue papá, quiso poner a prueba esa idea con sus hijas. Quiso verificar si efectivamente su hipótesis de que el genio no nace, sino que se hace, pues era verdad. Entonces, junto con su esposa, tomaron la decisión de educar a sus hijas en un ambiente rodeado de libros de ajedrez. Es decir, que las niñas desde muy pequeñas tuvieran fácil acceso a libros del juego de ajedrez. Y luego llenaron su casa de imágenes de jugadores de ajedrez famosos. Las niñas empezarían, por tanto, a convivir en un ambiente donde el juego de ajedrez era lo natural. Constantemente se encontraban en su casa con guiños, con elementos visuales que representaban este juego de ajedrez. Lo interesante de esto es de que implementaron este plan, Polgar y su esposa, y sus hijas efectivamente desde muy pequeñas empezaron a tener contacto con este mundo del ajedrez. Con el paso del tiempo, fíjense bien lo que resultó. Susan, que fue la hija mayor, empezó a jugar ajedrez cuando tenía 4 años. Fíjense bien, era una niña pequeña. Después de 6 meses, ya podía derrotar a adultos. Su segunda hija, Sofía, a los 14 años, ya era campeona del mundo de este torneo de ajedrez. Y Judith, que fue la niña más chica, a los 12 años fue la jugadora más joven en entrar a la lista de los 100 mejores jugadores de ajedrez del mundo. Fíjense nomás qué cosa y qué dato tan interesante.
Por lo tanto, una de las estrategias más efectivas para construir en nuestra vida buenos hábitos consiste, fíjate bien, en unirte a un ambiente donde las conductas que deseas adquirir sean las conductas normales de las personas que forman parte de este ambiente. Vuelvo a ese dicho común, coloquial: el que con lobo se junta, aullar se enseña. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros para implementar un nuevo hábito? Bueno, pues rodearnos de un ambiente donde constantemente nos recuerde el ejecutar ese tipo de hábitos. Fíjense que tenemos un problema en México muy serio de corrupción, donde en todos los niveles hay corrupción, en todos los niveles y en todos los órdenes. No es raro, es lo más común ver que un policía extorsiona, que hay corrupción, que hay moches. Es lo más común ver que en el sector político lo mismo hay, y ya se ha vuelto un fenómeno casi cultural, donde a nadie se nos hace raro saber que así funcionan las cosas. Es que así funciona el sistema, así funciona nuestra cultura. Y por lo tanto, para nosotros, las personas que vivimos en México, pues resulta ser mucho más fácil caer en esos actos de corrupción, porque es la norma generalizada. Y fíjense, pasa algo bien curioso: ¿por qué cuando un mexicano se va a Estados Unidos, el mismo mexicano que aquí probablemente incurría en casos de corrupción, en casos pues casos donde no respetaba las reglas, incluso por ejemplo las reglas de vialidad? Fíjate cómo cuando van a Estados Unidos, todo el entorno y todo el ambiente está adecuado para el cumplimiento de las reglas. Y allá sí hay castigo. Y allá sí hay una pena. Si infringes una ley vial o una ley de convivencia social, pues claro que hay un ticket, hay un castigo, vas incluso a corte y tienes un serio problema. Hay una jurista muy interesante española, Concepción Arenal, que tiene una frase extraordinaria sobre esta cuestión de la que estoy hablando. Y Concepción Arenal decía que la impunidad estimula al crimen. Fíjense bien, en un entorno donde no hay castigo, donde no hay impunidad, pues eso estimula a que las personas digan, bueno, pues voy a incurrir en un acto y a fin de cuentas ese acto no va a tener ninguna consecuencia penal, va a quedar en la total impunidad. Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto? Que para generar buenos hábitos, entonces hay que unirnos a un ambiente donde las conductas que desean adquirir sean las conductas normales de las personas que los conforman. Por ejemplo, el programa AA de Alcohólicos Anónimos que muchas personas siguen, pues ¿qué es lo que genera? Genera una comunidad, una pequeña tribu de personas que viven la misma problemática del alcohol y que constantemente entre ellos se apoyan, se animan, pues para dejar este problema del alcoholismo. Pero ya hay una comunidad, ya hay un grupo, ya hay ahí una tribu, de una especie de fraternidad de personas que entre ellos mismos se ayudan, y así es mucho más fácil eliminar de su vida un mal hábito. Entonces, para lograr que un hábito sea atractivo, lo que debemos de hacer es unirnos a un ambiente donde el hábito que deseas implementar en tu vida sea un comportamiento normal y cotidiano. Por ejemplo, si tú quieres hacer ejercicio, si tú quieres, bueno, júntate con personas que hagan ejercicio y que para ellos sea lo más normal levantarse a las 6 de la mañana, irse a correr, irse a trotar, pasear en bicicleta, y eso es algo muy normal. Entonces, esa conexión de ese ambiente constantemente te despertará la señal, el anhelo de
pues practicar el deporte. En el tema de la fe, pues es lo mismo. Si tú quieres ser una persona mucho más espiritual, implementar en tu vida la oración, bueno, júntate, únete a un grupo de oración, a un grupo de lección divina, a un círculo bíblico, y júntate con una serie de personas que encarnen ya en su vida cotidiana lo que tú quieres alcanzar, lo que tú quieres lograr. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, únete a un ambiente donde tu hábito deseado sea un comportamiento normal y cotidiano. Disculpen. Y donde haya gente con la que ya tienes algo en común de antemano. Por ejemplo, en el tema de las parejas, pues siempre hay una pareja que es más espiritual o que es más piadosa, que practica en su vida actividades o actos piadosos, y hay una a veces que de repente le cuesta más trabajo. Entonces, tienes ahí una manera de capitalizar la relación, de unirte a tu pareja, o si es un grupo de personas mucho más amplio, es mucho más favorable. Hay personas que dicen, yo soy malo para hacer ejercicio, yo soy malo para hacer oración, me cuesta mucho trabajo. Y yo les digo, bueno, busca un grupo de personas en las cuales te puedas apoyar, que practiquen eso, y únete a sus horarios, busca la manera de formar parte de ese grupo para que pueda ser mucho más fácil que tú repitas esa actividad. Entonces, hacer atractivo un hábito es una de las maneras, buscar un grupo de personas y que hay una conexión y constantemente te atraiga, que digas. Porque fíjate bien, aquí hay otro elemento bien interesante. Los seres humanos tenemos un sentido de pertenencia. Siempre nos gusta pertenecer a un grupo de personas. Queremos sentir que formamos parte de una tribu. Por eso los equipos de fútbol tienen sus barras, sus grupos de personas, y el sentido de pertenencia es tremendo. Tú lo puedes ver en un partido de fútbol cuando juega su equipo. Pues ahí la tribuna, la porra, tienen sus porras y hay un sentido de hermandad, y las personas se abrazan, aunque incluso no conoces ni quién es la persona que está al lado, pero con el simple hecho de que ya tiene la camiseta, ya te sientes que formas parte de esa comunidad, de ese colectivo. Entonces, esto es bien importante. ¿Cómo hacer sencillo una vez que ya tienes un grupo de personas que constantemente tu entorno te despierta la señal? ¿Cómo hacer que de esa señal, de ese estímulo que te despierta el deseo de hacer, puedas hacer eso y empezar de una forma sencilla, sin agobiarte tanto? Bien, déjame decirte, y debemos de terminar por entender que el comportamiento humano sigue la ley del menor esfuerzo. O sea, a los seres humanos nos gusta lo que es más fácil. Lo que implica grandes retos, grandes desafíos, pues a veces sí nos llaman la atención, pero es más difícil, más difícil hacerlo y ejecutarlo. Entonces, todos los seres humanos tratamos de elegir lo más simple, lo más fácil. Tendemos, por naturaleza, hay muchos estudios que se han hecho sobre esto, que por naturaleza tendemos a elegir la opción, fíjate bien, que requiera la menor cantidad de trabajo. La forma más segura, por lo tanto, de mantener un hábito, pues es que empecemos haciéndolo y que lo hagamos al principio con la menor cantidad de esfuerzo posible. Que empecemos con pequeños esfuerzos, si tú quieres insignificantes, pero que se repitan. Fíjate bien, si observas los productos que más generan hábitos en los usuarios o en las personas, son aquellos que son capaces
de eliminar la tensión de la vida de quienes los usan. Voy a poner algunos ejemplos. Los servicios de entrega a domicilio. Por ejemplo, es más fácil encargar comida por teléfono o por una aplicación o encargar compras. Eso reduce la tensión. ¿Cuál tensión? Pues la tensión que implica tener que ir a buscar el producto, desplazarte, que si encontrar estacionamiento para estacionar tu coche, que si no lo hay, que trasladarte a otra tienda, y entonces empiezas a perder tiempo, empiezas a perder esfuerzo. Eso implica a lo mejor que hagas un tiempo en tu día tan ocupado para ir y conseguir esa cosa, y que si no la encuentras, bueno, hacer fila. ¿Qué es más fácil? Pues entrar a una aplicación, a una página en línea, a entrar a una aplicación en línea y pedir el producto. Y pedirlo a la orden y personalizado, y en unas horas o en un par de días te llega. Y entonces ese tipo de servicios están teniendo un impacto muy grande. Otro ejemplo son pues los servicios de transporte, de plataforma, que también reducen la tensión que produce estar en la calle parado esperando que pase un taxi y que ese taxi esté disponible, y entonces ¿qué haces? Bueno, pues entras a la aplicación, lo pides a tu domicilio, te marca ahí un tiempo de espera aproximado que lo puedes emplear en sacar tu maleta, en ultimar detalles, y entonces todos este tipo de servicios tienen un gran impacto porque reducen la tensión, reducen el trabajo, hacen más fácil acceder a un servicio o acceder a un producto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, pues debemos de hacer que nuestros hábitos al inicio sean fáciles. Así que ¿quieres hacer ejercicio? Pues prepara con anticipación la ropa adecuada. Si lo vas a hacer en la mañana, bueno, en la noche antes de dormir, acomoda tu ropa deportiva, pon tu alarma. Hacerlo fácil. Si, por ejemplo, quieres mejorar tu dieta, pero abres el refrigerador y lo tienes lleno de comida chatarra, de refrescos, de pasteles, bueno, entonces tu cerebro pues va a ser más fácil llegar a lo fácil que es acceder a ese tipo de comida o ese tipo de alimentos. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, lo que tendrías que hacer es fácil. Pues saca todo eso, tíralo, regálalo como tú quieras, y entonces empieza a llenar el refri de fruta, de comidas mucho más saludables, que puedas acceder a ellas con mayor facilidad. Así de simple. Si quieres hacer oración, si quieres empezar a practicar en tu vida la oración, pues fácil, pon tu Biblia, pon tu rosario en el buró de tu cama, en una manera abajo de tu cama incluso, de forma que cuando te vayas a dormir o te vayas a acostar, pues tengas ahí a la mano ya un recurso de la Biblia o de un rosario que te permita pues con facilidad dedicar 10, 15, 20 minutitos a la oración o a la lectura de la Sagrada Escritura. Entonces, esto te permitirá tener fácil acceso a los hábitos que quieres conquistar. Crea un ambiente donde hacer lo correcto sea tan fácil como sea posible. Fíjate bien, el gran desafío que tienes en estas charlas, pues es pensar cómo voy a hacerle para que hacer lo correcto en mi vida sea tan fácil como sea posible. Por ejemplo, una cosa sencilla, si quieres estar más cercano o más cercana a tu pareja en la noche, bueno, saquen la televisión de su recámara. Saquen la televisión de su recámara de forma que en la noche, cuando se vayan a acostar, pues tengan la posibilidad de que no hay ningún distractor, no está la tentación de prender la tele,
y entonces pues se ven de alguna manera inclinados de forma mucho más natural y sencilla pues a tener una conversación ahí acostados y plática. Bueno, entonces esos son recursos o estrategias que nos ayudan. O también yo conocí una persona que tenía en su casa un sistema, tenía conectado su módem de internet a un temporizador que se apagaba de forma automática a determinada hora de la noche. Entonces, cuando él de repente estaba ahí en el celular, divagando, navegando, o bueno, ya yendo a la deriva en ese mar de información y de plataformas digitales, entonces automáticamente a la hora establecida, pues el módem se apagaba, se terminaba la conexión de internet y bueno, esa era una seña de que ya tenía que descansar. Entonces, son estrategias que nos ayudan pues a tener mejores hábitos, a tener mejores actividades, prácticas y que sean mucho más fácil implementarlos en nuestra vida. Hay una regla que es la regla de los 2 minutos, que dice que cuando quieras empezar un nuevo hábito, no debe tomarte más de 2 minutos. Por ejemplo, si quieres ser más agradecido con Dios, si quieres practicar la gratitud, bueno, da las gracias a Dios al anochecer, 2 minutitos, sencillo. Con el tiempo probablemente habrá la necesidad de dedicar más tiempo. Si quieres ayudar a alguien, empezar a practicar la caridad, por ejemplo, ahorita en el tiempo de Cuaresma, que practicar la caridad, bueno, no empieces con grandes cantidades, empieza con pequeños detallitos que no requieren tanto esfuerzo ni ese sentimiento de pérdida, no, empieza con poquito, que te tarde 2 minutos de una manera sencilla. Por ejemplo, hacer 30 minutos de oración diario. Si te planteas la meta te fijas la meta de hacer 30 minutos de oración diario, bueno, a lo mejor va a ser bien complicado si no lo has practicado, pero a lo mejor eso, ¿cómo lo traduces a 2 minutos? Bueno, pues a lo mejor si por tu ruta, tu trabajo está un templo, llegar y meterte 2 minutos al Santísimo y decirle, Señor, pues aquí estoy, te pido que bendigas mi día, que bendigas mis actividades, y eso no te tarda más de 2 minutos y puede ser un buen comienzo. Por ejemplo, la gran meta. Quiero tener una familia feliz. Quiero lograr en un futuro que mi familia sea más unida, llevárnosla mucho más bien, que haya mucho más confianza, que haya una relación más profunda, más cercana. Bueno, ¿cómo puedo hacerle para que esa gran meta, grande, ambiciosa, se traduzca a pequeños pasitos, a un itinerario, a un caminito donde mediante los pequeños pasitos simples y sencillos podamos alcanzar esa gran meta? Bueno, entonces la meta, quiero tener una familia feliz. Entonces, para tener una familia feliz, pues debo de ser más cariñoso con mis hijos, con mi esposa y con mis familiares. Bueno, pero para ser más cariñoso con mis hijos y con mi esposa, debo de hacer algo cada día para que se sientan queridos. ¿Sí me explico? Una meta grande se va simplificando, se va haciendo más sencilla. Se van estableciendo pasos más concretos, más específicos y más simples que ejecutándolos nos van a llevar a alcanzar esa gran meta. Entonces, y finalmente, debo planear, por ejemplo, un paseo con ellos para el fin de semana. Es algo ya muy concreto. Pongo en mi agenda, este fin de semana vamos a tener un paseo, vamos a tener una reunión familiar, o puede ser, voy a empezar a mandar un mensajito de cariño, de acercamiento a mis hijos o a mi esposa que está en el trabajo, qué sé yo. Simplificar esa gran meta y traducirla en pequeños pasitos.
en pequeñas acciones sencillas. Hay que tener en cuenta, obviamente hay que ser realistas, porque esto no es magia, esto no funciona como una fórmula mágica, por supuesto que no. Hay que tener en cuenta que los resultados no se dan de la noche a la mañana, son procesos. Santa Teresita del Niño Jesús afirmó que la virtud, fíjense bien, la virtud no es algo que se adquiere de una sola vez, sino que la virtud es la acumulación de esas pequeñas acciones hechas con amor y perseverancia. Los hábitos que nos ayudan a ser constantes en nuestra búsqueda de la santidad son las que en el largo plazo se transforman en grandes virtudes, en acciones heroicas. Entonces, esta es una manera de reducir la tensión que hay a la hora de implementar un hábito nuevo, una acción nueva. Entonces, hacerlo lo más sencillo posible. La regla de los 2 minutos. Poder aplicarlo, poder ejecutarlo y hacerlo en 2 minutos con el mínimo esfuerzo. Esa es una estrategia interesante. Bien, después, ¿cómo hacer que ese hábito nos ofrezca una satisfacción? A veces las satisfacciones de los hábitos no son inmediatas, sino que son satisfacciones que vienen con el tiempo, con el esfuerzo. Quiero contarte otra anécdota interesante. En la década de 1990, un servidor público, un funcionario público del sector salud llamado Stephen Luby, dejó su pueblo natal en Nebraska, Estados Unidos, y se compró un boleto de ida a Karachi, Pakistán. Karachi, ¿dónde es Karachi? Karachi en esa época era una de las ciudades más pobladas en el mundo, pero al mismo tiempo, obviamente, al ser una de las ciudades con mayor densidad demográfica, pues era una de las ciudades menos habitables del mundo. En esa época, en 1990, más del 60% de los residentes de Karachi, esta ciudad pakistaní, vivían en asentamientos marginales. No había servicios de limpieza ni de recolección de basura. Carecían de cableado eléctrico y de agua potable, es decir, las condiciones de vida ahí eran muy, muy complicadas. Estas condiciones insalubres fomentaban, por supuesto, cualquier tipo de enfermedad. Las fuentes contaminadas de agua provocaban, pues, epidemias de enfermedades como la diarrea, vómito, dolor abdominal, qué sé yo, una enorme cantidad de enfermedades que son ocasionadas por condiciones insalubres de mucha suciedad, de bacterias, de toda clase de focos de infección que se dan en el ambiente. Entonces, Luby y su equipo se dieron cuenta que un simple hábito como lavarse las manos podría hacer una verdadera diferencia en la salud de estos habitantes. Sin embargo, a pesar de que tenían ese conocimiento, porque la gente ya sabía, no era falta de conocimiento de que lavarse las manos podría contribuir a la mejora de las condiciones de vida y a la inhibición y a la propagación de este tipo de enfermedades. Bueno, aunque la gente sabía de este conocimiento, la gran mayoría de habitantes no se lavaban las manos. O cuando se las lavaban, no se las lavaban de la manera adecuada y lo hacían de una manera muy descuidada. Algunas personas simplemente ponían las manos debajo del agua corriente y listo, ya estaba. Fue entonces cuando Luby implementó en un vecindario el uso del jabón escudo, que comparado con otros jabones, la experiencia de lavarse las manos era más disfrutable. En Pakistán, el jabón escudo era un jabón, pues, de lujo. El jabón hacía espuma fácilmente y tenía un olor muy agradable. Era aparte una barra de jabón que venía perfumada. Entonces, de manera inmediata, lavarse las manos
se convertía en una acción placentera, en una acción que inmediatamente te generaba una gratificación, una sensación de limpieza por el olor, por la textura, por el jabón que fácilmente se generaba con la espuma que generaba el jabón. Entonces, en el transcurso de unos meses, al implementar el fácil acceso a este jabón, que se hizo una campaña pública para que se repartiera jabones a las personas, en el transcurso de unos meses, este grupo de investigadores vieron una rápida mejoría en la salud de los niños. La tasa de diarrea disminuyó en un 52%, la neumonía en un 48% y las infecciones de la piel en un 35%. Entonces, somos más proclives a repetir una conducta cuando la experiencia de hacerla es intensamente satisfactoria. Esto es completamente lógico. Lo que se recompensa se repite. Entonces, si queremos generar un nuevo hábito en nuestra vida, un hábito que lo repitamos de forma consistente, bueno, debemos de hacernos consciente o buscar la manera de generar esa satisfacción inmediata. Por ejemplo, cuando haces ejercicio, hacer ejercicio en la mañana para algunas personas es difícil, requiere de un alto grado de voluntad. Entonces, ya dije, hay que preparar el entorno, hay que distribuir en nuestro ambiente de nuestra casa señuelos, es decir, señales que nos despiertan el anhelo. Después, hacerlo mediante un grupo de personas. Pero una vez ejecutado, volvemos a la satisfacción. La satisfacción que genera después de llegar sudado de una hora de trote o de bicicleta o del ejercicio que sea, la satisfacción que genera meterte a la regadera, bañarte, el agua fresca o el agua tibia de la regadera y después esa sensación que te genera en tu cuerpo de energía, de relajación. Esa es una recompensa extraordinaria para las personas que practican el deporte. Entonces, ese tipo de experiencias te engancha a seguir haciendo esa sensación. Andas con una sensación de vitalidad a lo largo del día. Tu día simple y sencillamente no es el mismo. Hay una sensación de bienestar mucho más intensa, mucho más percibida cuando haces ejercicio que cuando no haces ejercicio. Otro ejemplo, pues es la satisfacción de la oración, el practicar la meditación, bueno, que te genera esa sensación de serenidad, de paz interior después de un momento de silencio. Hoy en día está muy de moda métodos de meditación que no son propiamente católicos como tal, pero son técnicas que ayudan a la relajación, que ayudan se le llama la conciencia plena. Este tipo de ejercicios de mindfulness que te ayudan a inhibir todas las ideas estresantes, los estresores, esas imágenes, esos recuerdos negativos o esos miedos proyectados en el futuro, esas angustias que tienes de lo que va a pasar. Y esos ejercicios de la conciencia plena o del mindfulness te ayudan pues a centrarte en el presente, a centrarte en el aquí y ahora. Y eso te empieza a generar una sensación de tranquilidad, de bienestar. La iglesia, el catolicismo pues ha divulgado y ha promovido enormemente esta práctica milenaria de la meditación, de la contemplación, incluso el rezo del Santo Rosario, que es repetir los Padres Nuestros y las Aves Marías. Es una especie de serie de rezos que ayudan a tu mente a focalizarte. En una mente tan dispersa,
donde a veces te sientas a hacer oración y se te empiezan a venir en cascada o en torrente una serie de pensamientos, de preocupaciones, de recuerdos, es decir, empieza tu mente como una especie de olla de grillos. Y bueno, el repetir el rosario pues te ayuda a tomar nuevamente el control de tu conciencia, de tu mente y a disciplinar eso. Por eso es que las personas que practican la oración y la meditación de una forma sistemática y de forma frecuente, pues son personas menos reactivas, son personas que aprenden a controlar, a manejar o a controlar de forma más adecuada sus impulsos, son gente menos reaccionaria, son gente pues que ya tiene que sus tablas mentales, espirituales, pues las tiene más disciplinadas, más educadas. Entonces, bueno, pues, ¿qué quiero decirte con todo esto? Pues que trates de implementar estas técnicas, estos recursos, hacer que un hábito sea fácil al inicio. Recuérdate que somos personas que evitamos los grandes esfuerzos, somos gente que tendemos a hacer las acciones fácil por naturaleza y puede haber una razón evolutiva que ya los científicos podrían clarificar, pero buscar la manera de que esas pequeñas acciones sean lo más simples posibles y que se repitan constantemente y también que tengan ese elemento de satisfacción inmediata, que podamos descubrirle un satisfactor, que podamos encontrar rápido en ellos una recompensa. Por ejemplo, la recompensa de cuando somos más cercanos con las personas, cuando somos más empáticos, cuando estamos más abiertos a las necesidades de las personas, por supuesto que hay una recompensa, porque muchas personas nos agradecen, muchas personas nos dicen gracias por estar para mí, gracias por ayudarme en esos momentos críticos en los que estaba viviendo, y bueno, eso es muy satisfactorio. No hay nada más satisfactorio y ni nada más que te genere una recompensa más grande que sentir que con un acto puedes ayudar a las personas, que puedes impactar, que puedes generarles un bienestar. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar aquí en esta serie de ejercicios cuaresmales 2023. Te invito a que me acompañes el día de mañana con el siguiente tema a partir de este título que he denominado Hábitos Católicos. Muchas gracias y hasta mañana.